Trabajando en la plataforma de TradingView, he logrado configurar una estrategia que tiene un beneficio neto de 307.52%, 177 operaciones cerradas y un porcentaje de rentabilidad del 92.66%. Como puedes ver, el beneficio bruto es de 784.45%, donde 351.43% corresponden a operaciones en largo y 433.02% corresponden a operaciones en corto. El backtesting de esta estrategia fue llevado a cabo entre el 31 de diciembre del año 2019 y el 12 de octubre del año 2022. Como puedes ver, son números muy interesantes para esta estrategia. La configuración de esta estrategia te va a dar una triple confirmación para realizar la compra y la venta y se compone de los siguientes tres indicadores: una media móvil exponencial, un STC indicator y un chandelier exit. Si quieres conocer toda esta información, acompáñame en este video porque te voy a regalar la información completa. Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Gracias por estar en este video. Espero que sea de tu agrado lo que voy a presentarte, a compartirte a continuación. Para empezar, quiero decirte que yo no comparto ningún número de WhatsApp en los comentarios de mis videos, así que no vayas a caer en estafas si llegas a ver comentarios con números de WhatsApp que por supuesto son falsos. Muy bien, te dejo también mi nombre de usuario en mis redes sociales si deseas seguirme en ellas, y también te cuento que te puedes ganar $30 en TradingView suscribiéndote con el link que te dejo acá en este video en la descripción también. Perfecto amigos, vamos a empezar entonces. Por acá nos encontramos, como es habitual, en nuestra plataforma TradingView para yo compartirte la descripción de la estrategia y mostrarte el funcionamiento. Vamos entonces a hacer la configuración básica de la estrategia. Vamos por acá a buscar el Bitcoin contra el USDT. Entonces escribimos BTC, escogemos Bitcoin contra USDT en Binance. Listo. Vamos a colocar la temporalidad de 30 minutos para hacerte una descripción básica de cómo funciona. Perfecto. Vamos a agregar entonces inicialmente los tres indicadores que yo utilizo para esta estrategia bomba que te estoy regalando. Vamos a la parte superior, elegimos indicadores y el primer indicador que vamos a utilizar es una media móvil exponencial. Entonces escribimos EMA. Acá está la primera media móvil exponencial, le damos clic y ya queda situada la línea de color azul que corresponde a la media móvil exponencial. El segundo indicador que utilizo es el STC Indicator. STC Indicator a Better MACD, el primero que aparece acá. Es súper importante que tiene que ser creado por este autor, Shajankam. ¿Listo? Elegimos ese y ya se sitúa acá en la parte inferior en un subchart. ¿Listo? Y el último indicador que vamos a elegir es un chandelier exit. Lo elegimos y debe ser el primero cuyo autor es Etherget. ¿Listo? Elegimos ese, chandelier exit, y listo, ya se sitúa sobre nuestro chart. Vamos a cerrar esta ventana y vamos ahora a configurar los parámetros apropiados que he encontrado, la configuración más óptima para que funcione nuestra estrategia. Vamos aquí a la media móvil exponencial primero, le damos clic en esta ruedita para la configuración, listo, y donde dice longitud le vamos a dar doble clic y vamos a escribir 600. Vamos a utilizar una media móvil de 600, vamos a cambiarle el color para que sea mucho más visible. Vamos acá donde dice estilo, nos paramos en el color azul y seleccionamos uno naranja, por ejemplo. Y está muy delgada, entonces para que sea más visible para este video vamos a seleccionar un poco más gruesa, vamos a elegir esta. Ahí ya es un poco más visible, ¿listo? Y le damos a aceptar. Perfecto. Ya quedó configurada nuestra media móvil exponencial. Ahora vamos al chandelier exit, nos paramos sobre él, le damos clic en configuración, ¿listo? Vamos a entrada de datos y donde dice multiplicador ATR le damos doble clic y vamos a escribir 12. Escribimos 12 y le damos a aceptar. Perfecto.
y no le vamos a cambiar absolutamente nada al indicador STC, el que aparece acá en la parte inferior. ¿Listo? Vamos a dejarlo así. Bueno, ¿cómo funciona esta estrategia? En realidad es muy simple. Mira, vamos a ubicarnos por acá. La triple confirmación se compone de los siguientes pasos. Paso o confirmación número uno, mejor. La confirmación número uno es que el precio, en este caso del Bitcoin contra el USDT, debe estar por encima de la EMA de 600, que es esta línea de color naranja. ¿Ok? Primera confirmación para ir en largo. Segunda confirmación, que el chandelier exit, que es esta línea de color verde, se encuentra precisamente en ese color, en condición de compra, en color verde. Y la tercera confirmación para ir en largo es que el indicador STC también esté en color verde. Entonces, como te puedes dar cuenta, tenemos una confirmación, dos confirmaciones, tres confirmaciones para ir en largo. ¿Listo? Para ir en corto, básicamente lo mismo, pero de la siguiente forma. La primera confirmación para ir en corto, el precio debe estar por debajo de la EMA de 600, que es la línea de color naranja. El chandelier exit debe estar en color rojo. Y también tenemos que el indicador STC debe estar en color rojo. Entonces ahí tienes la triple confirmación para ir en corto. ¿Listo? Y eso aplica en toda la estrategia. ¿Cierto? Mira, acá por ejemplo otro largo. Mira, el precio para ir en largo, el precio, primera confirmación, está por encima de la EMA de 600, que es la línea de color naranja. El chandelier exit está en color verde y el indicador STC también está en color verde. ¿Listo? Entonces, si tú quieres, lo puedes aplicar y verificar en todo el mercado y te vas a dar cuenta que aplica, y para cualquier criptomoneda, inclusive también para Forex y acciones aplica. ¿Listo? Muy bien, amigos. Entonces, así funciona la estrategia. Ahora, lo que voy a hacer es te voy a demostrar con el backtest cuál es el porcentaje de ganancia de esta estrategia. ¿Listo? Para eso, entonces, pues vamos primero por acá a borrar estos dibujos para que no interfieran con el análisis, y también vamos a eliminar los indicadores. Vamos a eliminar la media móvil exponencial y vamos a eliminar el chandelier exit. Listo. ¿Por qué he hecho eso? Porque voy a pasarte el código de la estrategia para que podamos hacer el backtest. Entonces, voy a abrir por acá la estrategia. Yo acá ya la tengo lista. ¿Vale? Esta es, mira, te voy a dejar también esta estrategia, el código de la estrategia, en la descripción de este video para que tú lo puedas descargar y hacer tu propio backtest y las configuraciones que consideres necesarias si deseas modificar la estrategia. Bueno, vamos a seleccionar todo el código, lo seleccionamos, le damos clic derecho y le decimos copiar, volvemos a nuestra plataforma de TradingView y vamos a subir por acá el panel del Pine Editor, valga la redundancia. ¿Listo? Entonces, vamos a borrar esto por acá. Vamos a borrar esto. Y le voy a dar Control B. Control B. Ahora le voy a decir doble clic para guardar esa estrategia. Digamos, por ejemplo, que se va a llamar estrategia bomba. ¿Listo? Porque es una bomba de estrategia. Te lo voy a demostrar. Y le damos guardar. ¿Listo? Perfecto, ya quedó guardado. Ahora vamos a agregar esta estrategia a el chart, ¿ok? Del Bitcoin contra el USDT. Para eso me paro acá donde dice añadir gráfico. Al gráfico le doy clic y de forma automática ya se ha añadido nuestra estrategia al gráfico. Bueno, vamos a bajarlo por acá. ¿Listo? Y vamos a ir a la temporalidad. Vamos a cambiarlo de 30 minutos a 2 horas. Esa es la temporalidad óptima que yo he encontrado para esta estrategia. Ok, ahí ya se modificó a 2 minutos y vamos a subir por acá el panel del simulador de estrategias. Entonces, en el panel del simulador de estrategias, tú te vas a parar aquí en la configuración, en esa ruedita, le das clic y vas a bajar hasta donde dice Take Profit. Acá le voy a dar 2% de Take Profit. ¿Listo? Le doy 2%. Le doy clic por fuera
Y no voy a colocar stop loss porque yo no opero con stop loss en mis bots de 3 comas. Yo opero con órdenes de seguridad. ¿Listo? Y le damos a aceptar. Perfecto. Como puedes darte cuenta, con esas configuraciones que hemos realizado, alcanzamos un 307.52% de beneficio neto, un total de operaciones cerradas de 177 y un 92.66% de rentabilidad. Como puedes observar, son números excepcionales para una estrategia. ¿Listo? Bueno, también puedes ver que acá en las propiedades, el backtest, como te mostré al principio, en la introducción, es realizado entre el 31 de diciembre del año 2019 y el 12 de octubre del presente año 2022. ¿Listo? Entonces, te repito, te voy a dejar en la descripción de este video el código también de la estrategia para que tú puedas manipular otras configuraciones. ¿Listo? Bueno, entonces ahí te acabo de hacer la demostración de ese excelente porcentaje de rentabilidad de 92.66%. Ahora te voy a pasar el código y te voy a mostrar la configuración de las alertas, de las alarmas, para que actúe en tiempo real y la estrategia quede totalmente automatizada. ¿Listo? Para eso, entonces, voy a eliminar la estrategia de acá. ¿Por qué tengo que eliminarla? Pues porque tú sabes que es necesario agregarla como indicador para poder colocar las alarmas, las alertas. Entonces voy a cerrarla, listo, y voy a abrir entonces ahora mi código de la estrategia como indicador. Entonces le doy aquí indicador, listo, lo voy a seleccionar todo. También este código, por supuesto, te lo voy a dejar en la descripción de este video para que lo puedas descargar y utilizarlo como indicador. Todos los tres subindicadores como uno solo. Le doy clic derecho, le decimos copiar. Venimos otra vez a TradingView, vamos aquí a Pine Editor, le decimos que habrá un nuevo script como indicador, ¿listo? Vamos a abrir para que puedas ver mejor. Voy a borrar esto que no nos interesa y le doy Control B, y ya quedó entonces nuestro código como indicador de la estrategia. Le doy doble clic acá para guardarlo y coloquémosle indicador bomba, ¿listo? Nombre que tú quieras. Y le damos guardar. Perfecto. Los tres indicadores están incluidos ya acá en este código, ¿vale? Dejo el STC porque lo debo utilizar visualmente en el chat, ¿vale? Pero también está incluido, por supuesto, dentro del código. Y le vamos entonces, vamos a bajar un poco, le vamos a dar otra vez en añadir al gráfico. Le damos aquí a añadir al gráfico y allí de forma automática ya aparece. Muy bien, ahora, ¿cómo se crean las alertas? Pues yo ya te lo he enseñado en unos videos previos, ¿cierto? Vamos a bajar esto y me voy a parar acá en los tres puntitos, le doy clic y le digo añadir alerta a la estrategia. Ahí lo dejamos en comprar, ¿cierto? Que nos indique cuándo hacer la compra en long o en largo, que es lo mismo. En opciones seleccionamos una vez por cierre de barra de precio. Acá tú puedes elegir si lo dejas indefinido o colocas una fecha específica de vencimiento de esa alerta. Activas la URL si vas a enviar de una vez esta alerta, perdón, a 3 comas para activar los bots. Y aquí colocas el nombre. Entonces ahí estamos en Bitcoin BTC largo bomba para que lo distingamos de nuestra estrategia. ¿Listo? Y bueno, y acá colocarías entonces el código del bot o apertura de operación del bot si lo estás utilizando en 3 comas o visualmente para que solamente veas cuando se dispara y le das crear. Yo no lo voy a dar crear, por supuesto, porque como puedes ver aquí a la derecha ya tengo creadas todas las alertas. Entonces le das el crear. Voy a cerrar. Y ahora vamos a agregar la alerta para ir en short, para el corto, para la venta. Otra vez nos paramos en los tres puntitos, clic derecho, añadir alerta a la estrategia y seleccionamos en la condición que nos muestre la alerta de vender o short. Le damos ahí, Sell Alert. En opciones de nuevo seleccionamos una vez por cierre de barra de precio. Manejas el tiempo, si es definido o indefinido. La URL para la webhook de 3 comas y colocas el nombre, entonces BTC corto bomba, ¿cierto? Para saber qué es esta estrategia última. Muy bien, y acá colocarías el código si lo vas a enviar a 3 comas y le das crear. Bueno, yo ya las tengo acá, entonces vamos a cerrar.
Listo, ahora te voy a demostrar cómo si se generan las alertas tanto para long como para short de forma apropiada, ¿ok? Las he configurado a 3 minutos con el fin de que a ti te aparezcan las alertas de forma rápida, o sea, para que se generan rápidamente para poder hacer el video, ¿listo? Pero la temporalidad que yo recomiendo es a 2 horas, ¿listo? Porque a 2 horas te acabo de mostrar cuál es el porcentaje de ganancias. Vamos a darle clic. No, bueno, simplemente me paro en la alerta, la busco y allá voy donde está. Mira, la última alerta se generó precisamente hoy, 12 de octubre, a las 20:39. Entonces le voy a dar doble clic y él ya me manda al chart de esa alerta. Listo, acá la abrió, la cierro y ya estamos, mira, en XRP, porque la configuré para XRP contra USDT en Binance a 3 minutos. Entonces, miremos, mira, a las 8:39, entonces un corto, entonces permíteme yo borro esto, el corto a las 8:39, vamos a corrernos por acá, mira por acá, entonces es esta vela, acá donde estoy parado, mira, ahí dice 8:39 de hoy miércoles 12 de octubre del 2022, justo ahí se generó entonces la alerta, recuerdas cuando se cierre el precio de la barra, ¿cierto? Por eso aparece después donde aparece la entrada de la flecha, sell, vender. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Ahí tenemos la triple confirmación. Mira, el chandelier exit se encuentra en color rojo. El precio se encuentra por debajo de la EMA 600, que es esta línea de color naranja. Y por supuesto, tenemos también que nuestro indicador STC está en color rojo. ¿Listo? Ahí entonces tenemos entonces SXRP apuntando a ese short, ¿ok? Bueno, y también, mira, por acá tenemos otra alerta que se generó en este caso, para un long, ¿listo? Entonces, si miramos esa alerta para este long, se presentó justo acá, mira. Hoy también, 12 de octubre, a las 11 de la mañana, ¿listo? Y entonces, si revisamos, como estamos en compra, ahí está la flecha indicando que se activaron los 3 indicadores, la triple confirmación, ¿cierto? Valga la redundancia, perdón. Entonces tenemos el precio por encima de la EMA de 600, que es la línea de color naranja. Tenemos también el chandelier exit, que está en color verde. Y tenemos por acá también que estaba en color verde nuestro STC indicator. ¿Listo? Entonces ahí también se da la triple confirmación. Y acá aparece el 12 de octubre XRP largo. Vamos a buscarlo para mostrarte que es cierto. XRP largo en el bomba, ¿no? Este es el bot joya, ese no nos importa. El XRP, míralo acá. XRP largo, bot bomba, 11 de la mañana. Justo lo que te acabo de presentar. Ahora, tú me dirás lo siguiente. Profe, acá se activó un largo, pero mire que el mercado cayó. Por supuesto, ahí no aplica la estrategia, porque estamos a 3 minutos. Quiero que te quede eso claro. ¿Ok? A esa temporalidad no funciona la estrategia. Pues por eso aquí te marcó un largo y el mercado se fue en caída. Ahí no aplica la estrategia. La estrategia, como te dije, aplica para las 2 horas. ¿Ok? Inclusive aplica para minutos largos, como por ejemplo 30 minutos. Te lo voy a mostrar. Miremos 30 minutos en XRP. Mira por acá. Ahí está. De 30 minutos en adelante funciona. Ya tú tienes que mirar ese porcentaje de ganancia. También tengo un porcentaje de ganancia y lo puedes indagar con la estrategia. Mira, acá nos está marcando un long. ¿Listo? El precio está por encima de la media exponencial de 600. El chandelier también está en color verde y el STC también está en color verde. Y mira que efectivamente ahí se fue un long. Ahí se fue un long, mira. ¿Listo? Y tú puedes ahí verificar, por ejemplo, hasta ahí cuánto podrías haber ganado. Entonces, si entras acá, vamos a sacar la regla, cuánto habrías ganado aproximadamente, ¿no? Mira, aproximadamente un 9,39%. O si hubieras soportado más, pues irías hasta este otro lado. Claro, ¿listo? Bueno, ahí vas a poder entonces verificar. Entonces te repito, a 3 minutos nos mostró eso. Por acá está 3 minutos.
3 minutos, sí. Porque definitivamente a 3 minutos no funciona la estrategia, ¿ok? Bueno, entonces amigos, funciona a 2 horas y te lo he demostrado. Y ahí también te he demostrado cómo se disparan las alertas apropiadamente y lo vas a poder verificar cuando hagas la implementación de esta estrategia en tu cuenta de TradingView. Bueno, súper importante, no olvides eso, la estrategia es óptima para 2 horas, ¿listo? Te dejo una frase que es muy popular en el mundo de las inversiones. Aplica para criptomonedas, aplica para forex, aplica para bonos, aplica para acciones, aplica para todo el mercado. La frase es la siguiente: el mercado es un sistema por el cual se transfiere dinero de los impacientes a los pacientes. Te la repito, el mercado es un sistema por el cual se transfiere dinero de los impacientes a los pacientes. Entonces, simplemente tenla en cuenta, analízala y te das cuenta que tengo la razón. Una vez más, te he demostrado y te he compartido una bomba de estrategia. Espero que sea de mucho agrado y que sea también de mucha utilidad para ti. Si te gustó este contenido, por favor suscríbete a mi canal, déjame también un comentario, déjame un like, que con gusto lo atenderé y lo responderé. No siendo más, te envío como es costumbre un fuerte abrazo y nos vemos próximamente en otro video. Hasta pronto.